este video les voy a hablar de la apertura numérica y los tipos de fibra óptica. Ya hemos visto que si se cumple la condición de reflexión total, la luz se propaga dentro del núcleo de la fibra. Para ello es necesario acoplarla a una fuente luminosa. Este acoplamiento trae consigo dos tipos de pérdida de potencia óptica. Uno de ellos se presenta cuando el patrón de radiación de la fuente es mayor al área transversal del núcleo de la fibra y por tanto parte de la energía irradiada viaja hacia la cubierta. Una forma de corregir esto es utilizar fuentes con patrones de radiación más angostos, acortar la distancia de acoplamiento y concentrar así la luz dentro del núcleo de la fibra. El segundo tipo de pérdida por acoplamiento tiene que ver con el cono de aceptación de la fibra, el cual está relacionado con el ángulo crítico. En vista de que solo los rayos que alcanzan la interfaz núcleo-cubierta con un ángulo superior al ángulo crítico se transmiten por reflexión total a lo largo del núcleo de la fibra, queda claro que no todos los rayos que ingresen al núcleo continuarán propagándose, ya que gran parte de su energía se perderá hacia la cubierta. En la figura, el ángulo crítico está representado por el mínimo valor que debe alcanzar el ángulo θ3 para que se produzca la reflexión total. Y de acuerdo a la ley de Snell, su valor viene dado por el arcoseno del índice de refracción de la cubierta entre el índice de refracción del núcleo. Observemos que el eje del núcleo y la recta normal de la interfaz núcleo-cubierta conforman dos catetos de un triángulo rectángulo. Esto implica que θ2 y θ3 son ángulos complementarios, y por trigonometría se tiene que el seno cuadrado de θ2 más el seno cuadrado de θ3 es igual a 1. Sustituyendo la ecuación número 1 en la ecuación número 2, y completando las operaciones algebraicas correspondientes, llegamos a la expresión 3, donde n1 por el seno de θ2 es igual a la raíz cuadrada de n1 al cuadrado menos n2 al cuadrado. Apliquemos la ley de Snell, pero ahora sobre la interfaz entre el aire y el núcleo de la fibra. Tenemos entonces que el índice de refracción del aire, n sub 0, multiplicado por el seno del ángulo del rayo incidente proveniente de la fuente θ1, es igual al índice de refracción del núcleo multiplicado por el seno del ángulo θ2 que forma el rayo refractado con el eje del núcleo. Si aproximamos a 1 el índice de refracción del aire, nos resulta la expresión 4, donde el seno del ángulo del rayo que incide desde la fuente θ1 es igual al producto del índice de refracción del núcleo multiplicado por el seno de θ2. Igualando las ecuaciones 3 y 4, resulta que el seno de θ1, que representa el ángulo máximo de incidencia en el núcleo de la fibra para el cual tiene lugar la reflexión total, viene dado por la raíz cuadrada de la diferencia de los cuadrados de los índices de refracción del núcleo y la cubierta respectivamente. Al seno de este ángulo se le denomina apertura numérica. Este valor viene dado por el fabricante y representa el ángulo máximo de aceptación de la fibra. Existe entonces un cono máximo de aceptación de la fibra definido por la apertura numérica, lo que implica que todo rayo que incida con un ángulo menor a este se propagará dentro del núcleo de la fibra. A cada uno de estos rayos se le denomina modo. Si el índice de refracción del núcleo es constante a lo largo de toda la fibra, cada uno de los modos se propagará a la misma velocidad, pero dependiendo del ángulo de incidencia, recorrerán caminos diferentes dentro del núcleo, por lo que unos llegarán primero que otros al extremo de la fibra. Si hacemos incidir en un extremo de la fibra un pulso de luz de duración finita,
La diferencia de fase a la salida de cada uno de los modos ocasionará un ensanchamiento del pulso en el dominio del tiempo. Este fenómeno se conoce como dispersión modal y a este tipo de fibras se le denomina fibras multimodo de índice escalonado, ya que el índice de refracción cambia abruptamente del núcleo a la cubierta. La dispersión modal causa lo que se denomina interferencia intersímbolo, lo cual a su vez origina una disminución de la capacidad del enlace debido a que la tasa de transmisión de datos se ve limitada. Este tipo de fibra por lo general se utiliza en redes de área local de baja velocidad y cuyos enlaces no superen una distancia de 1 kilómetro. Para reducir el efecto causado por la dispersión modal se fabrican fibras multimodo de índice gradual, donde el índice de refracción alcanza su máximo en el centro del núcleo y disminuye gradualmente hasta llegar a la cubierta. Dado que la velocidad de propagación de la luz aumenta al disminuir el índice de refracción, los modos que viajan cercano a la cubierta van a mayor velocidad que los que se desplazan por el centro del núcleo. Esto compensa la diferencia en el recorrido de los distintos modos, haciendo que los mismos lleguen menos desfasados al extremo de la fibra. La manera de eliminar totalmente la dispersión modal en la fibra es reduciendo el diámetro del núcleo y transmitir a una longitud de onda a partir de la cual la relación entre la potencia total y la potencia del modo fundamental sea menor a 0.1 decibelios, de forma tal que el modo de segundo orden no alcance a propagarse. Este umbral se denomina longitud de onda de corte y su valor oscila entre 1.18 y 1.27 micrómetros dependiendo del material. A este tipo de fibras se denominan fibras monomodo y logran alcanzar altas tasas de transmisión, ya que en ellas se minimiza el efecto de interferencia intersímbolo. Más adelante en este curso veremos que existen otros tipos de dispersión que limitan el transporte de datos a altas velocidades en las fibras monomodo. En las fibras monomodo ya no se habla de apertura numérica. Existen otros parámetros que determinan el factor de acoplamiento de la luz en el núcleo de la fibra. Uno de ellos es la longitud de onda de corte. El otro es el diámetro del campo modal. No toda la luz que se propaga a través de las fibras se canaliza por el núcleo. La energía luminosa normalmente se extiende hasta la cubierta. Por lo tanto, el diámetro del campo modal es normalmente de 10 a 15% mayor al diámetro del núcleo y se utiliza normalmente para estimar las pérdidas de empalmes y conectores. Las fibras multimodo de índice escalonado ya no se fabrican. Hoy en día solo se encuentran estandarizados dos tipos de fibra. Las fibras multimodo de índice gradual, con un diámetro del núcleo de 50 micrómetros y un diámetro de la cubierta de 125 micrómetros. Y las fibras monomodo, cuyo núcleo se reduce a 9 micrómetros de espesor, manteniéndose el diámetro de la cubierta en 125 micrómetros. En el próximo video les hablaré con más detalles acerca de la clasificación de los distintos tipos de fibra monomodo de acuerdo a la estandarización hecha por la Unión Internacional de Telecomunicaciones.